Vemos que arranque. Listo. Profe, ¿esto Perfecto. también entra mañana en la evaluación? Ah, no, esta temática ya es temática para la evaluación larga, ¿listo? Que es de hoy en 15 días, ¿listo? De hoy en 15 días. Dime. Sí, sí, exacto. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, buenas tardes para todos nuevamente. Listo. La temática que vamos a iniciar a trabajar en este momento, entonces no entra en el día de mañana. En el día de mañana solamente lo está en el taller, únicamente, listo. Esta temática ya se va a ver reflejada en la evaluación larga que la tenemos de hoy en 15 días, ¿listo? Bueno, entonces Profe, dime, cuéntame. es que yo, pues como te había comentado, yo mañana tengo la salida de agroecología y pues tú dices que la evaluación ahí, ¿cómo haría? De agroecología, pero no me hayas aumentado. Sí, Bueno, entonces te tocaría presentarla con la excusa, cuando te den la excusa de la salida, la presentas entonces la próxima semana, ¿listo? y digámoslo, o sea, ahí digamos, voy a la facultad y pido la Sí, excusa y te la paso, ¿sí? sí, exacto, sí, sí, sí. Y Ah, listo, ahí, profe, gracias. ahí te das la excusa, me la presentas y la próxima semana el día, o nos vemos el martes, entonces la presentas, ¿listo? Listo, profe, listo, gracias, muchas gracias. Listo, no, un gusto. Bueno, listo. Bueno, muchachos, oído, esta temática de hormonas, nosotros ya hemos hablado algunos aspectos de esta temática en la parte de homeostasis, ¿listo? En homeostasis ya habíamos hablado de hormonas, sin embargo, en su momento les dije que ya más adelante profundizamos ya en una temática específica, ¿listo? Bueno, cuando hablamos de hormonas, estamos hablando de un proceso de comunicación. Es cómo se van a comunicar precisamente las células. ¿Listo? Entonces, es como un proceso de comunicación precisamente convencional, en el cual tenemos los siguientes agentes. Emisor, ¿listo? Una señal y un receptor. En todo proceso de comunicación encontramos esos tres componentes y de esa misma manera lo vamos a encontrar en el proceso de comunicación a nivel celular. ¿Listo? Entonces, en comunicación celular hablamos precisamente de también estos mismos tres agentes con células que se denominan emisoras, la señal, ¿listo? Y células receptoras, ¿listo? Pero recuerden que también a nivel de bioquímica, como lo trabajamos precisamente en homeostasis, tenemos en las células emisoras, se denominan células señalizadoras. Señalizadora. ¿Listo? ¿Por qué se denomina señalizadora? Porque es la que va a generar la señal. ¿Listo? Es la que va a generar la señal. ¿Listo? Y a la célula receptora le denominamos célula blanco. ¿Listo? Blanco. Porque es la que va a recibir la señal. ¿Listo? Es donde va a llegar esa hormona. ¿Y la señal qué es? La hormona. ¿Listo? La señal es la hormona. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de comunicación a nivel celular. Recuerden que nosotros ya hablamos precisamente de célula señalizadora, hormona y célula blanco en el taller que desarrollamos sobre homeostasis. Entonces, recuerden, les pedía célula señalizadora, era la que formaba la hormona y donde llegaba la hormona a cumplir su función. ¿Listo? Bueno. Ya digamos, especificando las partes del proceso, digamos, ampliando o sumado a esos tres factores, hemos aumentado, tenemos lo siguiente.
Entonces, nuevamente, arrancamos de la célula señalizadora que va a emitir la señal. ¿Listo? Cuando hablamos también de emitir, o sea, de generar, antes de que libere la señal, pues tiene que generar la señal. Y en bioquímica le denominamos a eso síntesis. ¿Listo? Síntesis es la formación precisamente de la hormona, o sea, cómo se va a generar esa hormona al interior de la célula señalizadora y luego la célula señalizadora la libera, la emite. ¿Listo? La señal, entonces, pues ya la tenemos clara, que la señal es precisamente la hormona. La hormona, entonces, es un compuesto químico. ¿Listo? Resulta que esa hormona puede ser de dos tipos. Puede ser o una proteína, ¿listo? O puede ser un lípido, ¿listo? Una proteína o un lípido. Por eso teníamos que ver primero biomoléculas antes de ingresar a esta temática de hormonas, ¿listo? Como ya vimos las características de proteínas y de lípidos, sus características químicas, sus características estructurales, entonces ya podemos interpretar cuando una hormona es proteína y cuando una hormona es lípido, ¿listo? Bueno. No vamos a tener ninguna hormona que sea carbohidrato, solo pueden ser de tipo proteica o de tipo lipídica. ¿Listo? Bueno, allí vamos a tener entonces que esa célula, cuando es liberada, perdón, esa hormona, cuando es liberada precisamente en la célula señalizadora, para poder llegar hasta la célula blanco, puede utilizar canales de comunicación, que serían los canales de transporte. ¿Listo? Tenemos dos. Uno es el plasma sanguíneo, ¿listo? Y otro es el líquido intersticial, ¿listo? Plasma sanguíneo y líquido intersticial, ¿listo? Ambos, estos dos anales, perdona, les hago eso. Estos dos anales tienen una alta proporción de agua, ¿listo? De agua. Bueno, el líquido intersticial está rodeando a las células en un tejido. Entonces es el que comunica a las células en un tejido. ¿Listo? O sea, ahí hablamos del líquido, está por fuera de la célula y que no es plasma sanguíneo. Sí, exacto, alrededor. ¿Listo? Listo. Bueno, cuando va siendo transportado por el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, entonces va a llegar a la célula blanco. ¿Listo? Esa célula blanco entonces va a recibir la señal, va a recibir la hormona. ¿Listo? Eso es muy importante, que todas las células deben tener un receptor. Un receptor que es una molécula que va a recibir a la hormona. ¿Listo? Entonces ahí es cuando yo les digo que precisamente tenemos en la geometría de las moléculas tan importante para que una molécula pueda encajar con otra. ¿Listo? Entonces, los receptores son moléculas que deben tener las células para que la hormona encaje perfectamente en ellas. ¿Por qué las células deben tener receptores? Porque no todas las hormonas van a llegar a todas las células. Entonces, ¿qué hace que se especifique que una hormona llegue a una célula? El receptor. Si esa célula tiene receptor que encaja perfectamente con la hormona, entonces tenemos que esa hormona va a estimular a esa célula cuando la recibe el receptor. ¿Listo? Igual, eso lo vamos a profundizar más adelante, hasta ahora son ideas generales, ¿listo? Para que lo entiendan mejor. El efecto es que, el efecto es precisamente que la hormona, cuando llega a una célula, es un mensaje, o sea, la hormona es una señal, es un mensaje. Esa hormona le va a pedir a la célula que haga algo, que cumpla una función. Entonces, a eso le denominamos efecto o respuesta celular. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hablar de
es el primer componente de las células señalizadoras. ¿Listo? Resulta que las células señalizadoras están precisamente comprendidas en el sistema endocrino. ¿Listo? Perdón, sistema endocrino. ¿Listo? Entonces, el sistema endocrino son las células señalizadoras. Células señalizadoras. Hay otras células que no son del sistema endocrino que también pueden generar señales, ¿listo? Pero básicamente estamos hablando en las más características células señalizadoras son las del sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema que está conformado por glándulas, que se denomina glándulas endocrinas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el cerebro tenemos tres glándulas. La glándula pineal, ¿listo? Tenemos al hipotálamo y tenemos a la pituitaria, ¿listo? Estas dos, el hipotálamo y la pituitaria, son, digamos, muy importantes para el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque están alojadas en el cerebro y tienen contacto directo con el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso va a estimular al hipotálamo y a la pituitaria para que ellas a su vez regulen todas las otras glándulas del organismo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque ellas van a controlar a las otras glándulas del sistema endocrino. ¿Listo? Bueno, esta pituitaria también se conoce como hipófisis. ¿Listo? Hipófisis. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de pituitaria o de hipófisis, entonces estamos hablando precisamente de la misma glándula, son términos sinónimos. ¿Listo? Bueno, tenemos otra glándula que está a la altura del cuello, es la tiroides. ¿Listo? La tiroides y la paratiroides están a la altura del cuello. Tenemos otra glándula que es el timo, que está a la altura del corazón. ¿Listo? Esta glándula del timo va a ser muy importante en el desarrollo del sistema inmune. Sobre todo, pues, digamos, en esas edades tempranas de las diferentes especies. ¿Listo? Cuando ya el organismo es adulto, el timo pierde funcionalidad. ¿Listo? Y ya no es tan activo. ¿Listo? Bueno. A la altura del estómago tenemos a una glándula que es el páncreas. El páncreas va a tener la doble función. Es una glándula, un órgano del sistema digestivo, pero a su vez también es una glándula endocrina. ¿Listo? Recuerden, el páncreas ya también lo vimos en la homeostasis de la insulina. En la homeostasis de la insulina veíamos dos hormonas, eran la insulina y el glucagón, que la generaba el páncreas. ¿Listo? Sobre los riñones vamos a tener las glándulas adrenales. ¿Listo? Esas glándulas adrenales también se pueden denominar suprarrenales. Supra de riñón, sobre riñón. ¿Listo? Entonces, tenemos estos términos, también son sinónimos. Suprarrenales o adrenales, nos estamos refiriendo a la misma glándula. ¿Listo? Que está sobre los riñones. Aquí tenemos al riñón. ¿Listo? Este es el riñón. ¿Listo? Bueno, y como glándulas endocrinas de tipo sexual tenemos a los ovarios, ¿listo? Y a los testículos, ¿listo? Bueno, son glándulas endocrinas que van a liberar hormonas sexuales. Dime. La glándula pineal, sobre todo lo que regula es los ciclos biológicos, o sea, más que todo el ciclo del sueño y el ciclo de la... se me fue la palabra. Cuando uno está despierto, ¿cómo se dice? No, es otra palabra. Bueno, se me fue la palabra. Pero esos ciclos.
Es más que todo, controla los ciclos biológicos, ¿listo? Pues el ayuno, profe. No, de ayuno es cuando no se han ingerido alimentos. Bueno, se me fue la palabra. Ahora sí la recuerdo, se las digo. ¿Listo? De vigilia. Controla los procesos de sueño y de vigilia. ¿Listo? Es cuando uno está despierto. Dime, ¿no? Listo. Dime. Del corazón, a la altura del corazón. ¿Listo? Bueno, esas glándulas endocrinas tienen posiciones similares en los animales, en los diferentes animales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la glándula pituitaria, ¿listo? Nuevamente en el cerebro, ¿listo? La tiroides y la paratiroides a la altura del cuello, ¿listo? A la altura del estómago, entonces el páncreas, ¿listo? Las glándulas adrenales o suprarrenales a la altura de los riñones o sobre los riñones. Y las glándulas sexuales, si es hembra, ovarios, si es macho, testículos. ¿Listo? Entonces miren que son las mismas glándulas precisamente con posiciones homólogas en las diferentes especies. ¿Listo? Aquí en felinos y acá la tenemos en equinos. ¿Listo? Posiciones similares, entonces la pituitaria en el cerebro, pituitaria o hipófisis, recuerden los términos sinónimos, la tiroides y la paratiroides también a la altura del cuello. ¿Listo? Aquí tenemos entonces al páncreas a la altura del estómago y las glándulas adrenales o suprarrenales en la parte sobre los riñones, ¿listo? Y también ovarios y testículos como glándulas sexuales, ¿listo? Sí, también controla ciclos biológicos, ¿listo? Bueno, ahí ya tenemos entonces las células señalizadoras pertenecen sobre todo al sistema endocrino. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar el caso de la pituitaria, ¿listo? Que es una de las principales glándulas del sistema endocrino, es decir, que controla o regula a las otras glándulas del sistema endocrino. Recuerden que también se denomina hipófisis. ¿Listo? Hipófisis. ¿Listo? ¿Cuál es? La que tenemos acá en el centro. ¿Listo? Esta glándula, entonces, es la pituitaria o hipófisis, que actuaría como ¿qué? Como célula señalizadora. Señalizadora. Actuaría como célula señalizadora. ¿Listo? Bueno, allí entonces tenemos, como es célula señalizadora, va a generar una señal. Por ejemplo, iniciemos por acá. Entonces va a generar una señal, que es una hormona, es la TSH, ¿listo? Entonces, esa hormona que se denomina estimulante de la tiroides sería la señal, ¿listo? O sea, la hormona, ¿listo? Hormona, ¿listo? Y esa hormona va a ir a la célula blanco. La célula blanco entonces sería la tiroides. Tiroides. ¿Listo? La tiroides entonces sería la célula blanco. Entonces miren, tenemos la célula señalizadora en la hipófisis que va a generar la señal en la TSH que va a llegar a la célula blanco en la tiroides. ¿Listo? Allí, en la célula blanco, esa señal le va a indicar algo a la tiroides. ¿Y qué le va a indicar? Entonces, la estimula precisamente para que la tiroides genere su hormona. La tiroides entonces va a generar la tiroxina, que es la hormona que va a generar la tiroides. Recuerden, esa hormona ya la habíamos trabajado en la homeostasis de temperatura. ¿Listo? Entonces,
allí tenemos que ese es el proceso de comunicación. Y la generación o secreción de la tiroxina sería el efecto. ¿Listo? El efecto. Que es lo que hace la hormona allí en la célula blanco. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otras hormonas que genera la pituitaria. La pituitaria también puede generar esta hormona, la CTH. ¿Listo? La CTH, entonces, es la hormona adrenocorticotrópica. ¿Listo? ¿Y ella a dónde va a ir? Ella va a ir aquí a las glándulas adrenales. ¿Listo? Glándula adrenal, que se encuentra sobre los riñones, adrenal. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer allí en la glándula adrenal? Va a estimular a la glándula adrenal para que genere a su vez otra hormona, que es el cortisol. ¿Listo? Entonces, ese sería el efecto. ¿Listo? Y ACTH, entonces sería la señal, la hormona. Y la hipófisis, pues sigue actuando como célula señalizadora. ¿Listo? Por ejemplo, nuevamente la hipófisis puede generar, como célula señalizadora, generar otras dos hormonas, que es la FSH, folículo estimulante, y la LH, el luteinizante. Cualquiera de las dos puede ir a las glándulas sexuales, o sea, el óvulo, perdón, el ovario, la glándula ovario, o los testículos. ¿Listo? Entonces, ellos serían las células blancas. Dime. FSH, folículo estimulante. ¿Listo? Con gusto. Entonces, la FSH, folículo estimulante, o la LH, luteinizante, van a ir a ovario o a testículo, que son las células blanco, y esas hormonas les van a pedir, van como efecto que estimulen la producción de gametos, o sea, de óvulo y de espermatozoides, ¿cierto? O también que produzcan hormonas sexuales, como la testosterona o como la progesterona. ¿Listo? Entonces, ese sería el efecto que genera, precisamente esas hormonas en esas glándulas, que se produzcan o los gametos o que se liberen o generen las hormonas sexuales. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿qué hemos hecho? La glándula hipófisis es una glándula que está regulando a otras glándulas, como la tiroides, como las glándulas adrenales, o como los ovarios o como los testículos. Ahí está regulando procesos del sistema endocrino, ¿cierto? Sin embargo, la hipófisis no solamente regula a otras glándulas endocrinas, sino que regula procesos del organismo, como por ejemplo, puede generar esta otra hormona, que es la hormona de crecimiento, que se denomina somatotropina, ¿listo? La hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento entonces va a ir a las células del tejido óseo, células óseas, óseas, ¿listo? Células óseas como cuál, les voy a dar un ejemplo, osteoblastos, osteoblastos. Recuerden que células del tejido óseo tenemos tres, osteocitos, osteoblastos y osteoblastos, ¿listo? Ahí les doy solo un ejemplo, puede ir a estimular cualquiera de ellas, ¿listo? ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto que hace la somatotropina sobre los osteoblastos es empiecen a sintetizar proteínas para generar el crecimiento del hueso, ¿listo? Entonces puede empezar a generar esa matriz ósea o la división de las células para que se vaya alargando el hueso en longitud y también ensanchando el hueso en diámetro, ¿listo? Y así genera crecimiento, ¿listo?
¿De cuál? ¿De cuál? ACTH, el efecto es que se libere otra hormona, es el cortisol. Cortisol. Listo, con gusto. Listo. Bueno, y por ejemplo, la misma pituitaria puede generar prolactina, listo, que va a ir a estimular a las glándulas mamarias y como efecto, entonces vamos a tener, se estimula la producción de leche precisamente en etapa de amamantamiento, ¿listo? Entonces, ahí tenemos la misma glándula, la hipófisis, puede generar diferentes hormonas que van unas a regular el sistema endocrino, o sea, tener interacción con otras glándulas, y otras que van directamente a el tejido óseo, por ejemplo, para generar otro tipo de procesos. ¿Listo? Bueno, vamos a puntualizar ya características de la señal, que es la hormona. ¿Listo? Sí, sí, es proteína, proteica. ¿Listo? Bueno, entonces, en la señal, ya sabemos, en la señal es la hormona. ¿Listo? Es la hormona. ¿Listo? Y esa hormona que es un compuesto químico que es de tipo orgánico, o sea que su mayor porcentaje va a ser, su mayor porcentaje va a ser de carbono y de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, todas las estructuras orgánicas, su mayor porcentaje va a ser de carbono y de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, son producidas por órganos específicos. ¿Listo? Entonces, nosotros ya vimos las células que conforman esos órganos específicos, les denominamos células señalizadoras, porque son las que van a producir. Y ya sabemos cuáles son las glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas. ¿Listo? Entonces, las glándulas endocrinas son esos órganos específicos que van a estar constituidos por células señalizadoras, que son las que me van a generar las señales, las hormonas. ¿Listo? Bueno, esas hormonas, recuerden, ya les había comentado que tienen dos canales de transporte. Uno es la sangre y otro el líquido intersticial. Entonces, el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, como también ya se los comenté, su mayor proporción es de agua. ¿Listo? Mayor proporción es de agua. ¿Listo? Y bueno, esas células o esas señales van a llegar a órganos receptores. ¿Listo? Es decir, a las células blanco. Los órganos receptores entonces tendrían a las células blanco. Y también lo que ya les comenté, que las hormonas o las señales para poder estimular a una célula, la célula que debe tener, la célula blanco que debe tener al receptor, ¿listo? Porque o si no, si la célula no tiene receptor, por más que llegue la hormona, no va a estimular a la célula, ¿listo? Igual ese tema lo vamos a profundizar ahora. ¿Listo? Bueno, como también ya les había adelantado, tenemos en las hormonas, pueden ser de tipo proteica o de tipo lipídica. ¿Listo? Pero las podemos dividir en estos cuatro tipos de hormonas. ¿Listo? Entonces, tenemos hormonas que son de tipo polipeptídicas, es el primer tipo que vamos a trabajar, polipeptídicas. ¿Listo? Recuerden que un polipéptido está comprendido entre 10 a 100, 10 a 100 aminoácidos. ¿Listo? Recuerden que AA es aminoácidos. ¿Listo? Entonces, polipéptido está comprendido entre 10 a 100 aminoácidos. ¿Listo? Y solamente podemos hablar de una proteína cuando tenemos más de 100 aminoácidos. ¿Listo? Entonces resulta que
en cuanto a hormonas polipeptídicas, el mayor porcentaje va a ser precisamente de hormonas polipeptídicas, o sea, hormonas que no alcanzan los 100 aminoácidos, por ende se denominan polipépticas, ¿cierto? Pero igual pues tiene todas las características de proteínas, o sea, desde el punto de vista químico. Y las hormonas que van a ser directamente proteínas van a estar en menor porcentaje. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces que hay otras hormonas que les denominamos amínicas. ¿Listo? Amínicas, ¿por qué les denominamos? Porque van a tener el grupo funcional amino. ¿Listo? El NH2. ¿Listo? Y resulta que este tipo de hormonas va a ser un derivado de la tirosina con S. Recuerde que tirosina con S es un aminoácido. ¿Listo? Aminoácido. Entonces, como es un aminoácido, por eso va a tener el grupo funcional amino. ¿Listo? Bueno, entonces las polipeptídicas son la unión de varios aminoácidos, mientras las hormonas amínicas solo es un aminoácido y solamente se deriva de la tiroxina. Recuerden, existen 20 aminoácidos, ¿listo? Pero solamente se van a formar a partir del aminoácido tirosina, únicamente de la tirosina. Tirosina con S es el aminoácido, tiroxina con X ya tenemos, es precisamente la hormona. ¿Listo? Bueno. Hormonas esteroideas. Entonces recuerde, este término esteroidea ya lo trabajamos en lípidos. ¿Listo? Entonces, hormonas esteroideas ya son lípidos. Recuerde que todos los esteroides, hablamos, eran derivados del colesterol. ¿Listo? Y recuerden, en la base estructural, tanto de las hormonas esteroideas o de los esteroides, es el ciclopentano, per hidrofenantreno. Ciclopentano per hidrofenantreno. Recuerden, ¿qué es eso? Recuerden que son 3 ciclos hexagonales y 1 pentagonal. ¿Listo? Igual ya ahorita vemos una imagen para que lo recuerden. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos hormonas eicosanoideas. ¿Listo? Eicosanoideas. Entonces recuerden muy bien que eicos es de 20 átomos de carbono. ¿Listo? ¿Y que provienen de quién? De ácidos grasos con esa cantidad de carbonos. ¿Listo? Ácidos grasos con 20 átomos de carbono. ¿Listo? Bueno, entonces de estas 4 categorías tenemos en la primera y la segunda son de tipo o de características proteicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las polipeptídicas pues van a tener aminoácidos, ¿cierto? Que ya sabemos que son características proteicas. Y las amínicas son derivadas de un único aminoácido. Como es un aminoácido, pues también las relacionamos con características proteicas. Mientras las hormonas esteroideas y las eicosanoideas son de características lipídicas. ¿Listo? Entonces, por eso al principio les decía, tenemos hormonas proteicas y hormonas lipídicas. 2 categorías de proteicas y 2 categorías o 2 tipos de lipídicas. ¿Listo? Vamos a empezar a desarrollar cada una. ¿Listo? Vamos a empezar por las hormonas polipeptídicas. ¿Listo? Las hormonas polipeptídicas, entonces tenemos en primera instancia que, digamos, de todas las hormonas que existen en un organismo animal,
son las de mayor porcentaje. Es decir, del 100% tenemos precisamente en un organismo animal, la mayoría van a ser de este tipo, polipeptídicas. ¿Listo? Entonces, mayor porcentaje de hormonas. ¿Listo? Van a tener diferentes tamaños. ¿Listo? Diferentes tamaños. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las más pequeñas de 30 aminoácidos y pueden llegar hasta 200 aminoácidos. ¿Listo? Muy pocas alcanzan más de 200, o sea, alcanzan hasta 300 aminoácidos, la minoría. ¿Listo? Por características, como lo trabajamos en la parte de proteínas, entonces recuerden que las proteínas son de tipo hidrosolubles. ¿Quiere decir eso? Pueden tener contacto con el agua. ¿Listo? O sea, se disuelven en agua. Recuerden, hidro, entonces tenemos es agua. ¿Listo? Entonces son solubles en agua. ¿Listo? ¿Y cómo se generan o se sintetizan estas hormonas? Por la temática que trabajamos en las últimas dos clases, en la síntesis de proteínas. Como son de tipo proteica, ¿cómo se van a formar? A partir del ADN, que es opiado a ARN, transferencia, ARN mensajero, luego ARN transferencia. Entonces, esas hormonas polipeptídicas se generan a través de la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, desde el ADN tenemos allí contienen, o sea, digamos, el ADN de las células que son, que pertenecen a las glándulas endocrinas, tendrían la información genética allí en el ADN de la formación precisamente de este tipo de hormonas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con otras características de estas hormonas. ¿Listo? Tenemos que como son hidrosolubles, entonces el canal de comunicación, ¿listo? Canal de comunicación puede ser el plasma sanguíneo o el líquido intersticial, ¿listo? ¿Por qué? Porque son hidrosolubles y el mayor porcentaje del plasma sanguíneo y el líquido intersticial es agua, entonces pueden fácilmente ser transportados por estos dos canales. ¿Listo? Bueno, volvemos al concepto de receptor. ¿Listo? Entonces, para este tipo de hormonas, el receptor va a estar ubicado en la membrana. ¿Listo? Entonces, para que entendamos un poco mejor lo de receptor, les voy a hacer un gráfico súper sencillo, que es, por ejemplo, acá tenemos a la célula señalizadora. Por ejemplo, célula señalizadora. ¿Listo? Más adelante lo vamos a profundizar, pero les hago este gráfico muy sencillo para que quedemos como con la idea clara de que es un receptor. Tenemos la célula blanco, ¿listo? Blanco. Entonces la célula señalizadora, ¿qué me va a formar? Me va a formar precisamente una señal, ¿listo? En su interior me genera una señal, ¿listo? Esa señal es la hormona. Esa señal va a salir, va a ser emitida precisamente por la célula señalizadora, ¿listo? Va a ser transportada, por ejemplo, por el plasma sanguíneo, va a ser transportada hasta llegar a la célula blanco, ¿cierto? Pero resulta que la célula blanco debe tener un receptor, ¿listo? Un receptor que es una molécula que, por ejemplo, para este tipo de hormonas, es una molécula que debe precisamente estar sobre la membrana celular. ¿Listo? Y lo que les he comentado pues en varias ocasiones, la forma, la geometría de la molécula debe ser muy específica para poder encajar. Entonces, la forma de receptor debe ser complementaria a quién? A la forma de la enzima, para que pueda encajar. Sí, exacto. Exacto.
Sí, perfecto. Sí, súper. Muy, muy bien. Entonces, miren, acá el receptor tiene la forma para recibir a la hormona. Entonces, acá la hormona tiene la forma complementaria al receptor, ¿cierto? Y debe encajar perfectamente. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que llamamos receptor. Receptor. ¿Y qué es? Una molécula que debe tener forma complementaria para la hormona para poderla recibir. ¿Listo? Porque existe el receptor, porque precisamente no, las hormonas no tienen que ir a todas las células, tienen que ir a unas células específicas. Entonces, por eso, para que la hormona llegue a una célula, la célula tiene que tener el receptor. Si no tiene el receptor, la hormona sigue buscando las células que tengan su receptor. ¿Listo? Bueno, entonces es lo que pasa, como ese receptor va a estar ubicado en la membrana, entonces es lo que pasa, la hormona no puede entrar al interior de la célula a transmitir su mensaje. Entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar un segundo mensajero. ¿Listo? Se va a generar un segundo mensajero. Ese segundo mensajero es el que se va a generar, por ejemplo, acá al interior de la célula, digamos, ese sería el segundo mensajero, acá se los conecto, y ese segundo mensajero es el que va a cumplir la función de la hormona al interior de la célula. ¿Listo? El segundo mensajero se denomina así, AMPC. ¿Listo? ¿Y de dónde viene? Entonces recuerden que cuando trabajamos carbohidratos, yo les hablaba del ATP, ¿cierto? Y recuerden, esta T me indica que teníamos 3 fosfatos. ¿Listo? Aquí, ese ATP, recuerden que les decía que si pierde un fosfato, se convierte en ADP, que la D es difosfato. ¿Listo? Y si pierde otro fosfato, si el ADP pierde un fosfato más, queda solo con un fosfato y queda como monofosfato. ¿Listo? Entonces, ese es el AMP, el segundo mensajero, que es monofosfato, pero aparte de eso tiene esta C. Esa C quiere decir que es cíclico. Cíclico. O sea, no va a ser lineal, sino va a tener algo, parte de la molécula va a ser un ciclo. Dime. Sí, nucleótido, exacto. La función es cumplir la función, o sea, terminar de cumplir la función de la hormona. Como la hormona no puede entrar al interior de la célula, entonces el segundo mensajero se genera al interior de la célula solamente cuando la hormona se posa sobre su receptor de la membrana. Entonces el segundo mensajero va a cumplir la función que le está indicando la hormona. ¿Listo? Entonces la hormona sería el primer mensajero y el segundo mensajero es el que se forma en el interior de la célula. ¿Listo? Bueno, un gusto. Y Profe, ¿tiene alguna relación con el ARN mensajero? no tiene relación. Ahí, Ah, ok. digamos, del ARN mensajero, ya tenemos, bajo la dinámica de síntesis de proteínas, pero no tiene relación. ¿Listo? Igual, digamos, por ejemplo, para hacer un comparativo, aunque pues no es el caso, pero digamos, el ARN mensajero sería el primer mensajero y el ARN transferencia sería el segundo mensajero, ¿listo? Pero no, Ah, ok. digamos, no tiene relación. Es como para hacer un Esa parte comparativo de los es. procesos. Exacto, listo. Ok. Bueno, en los ejemplos, entonces tenemos, por ejemplo, la insulina, que trabajamos como hormona en la homeostasis de la glucosa. Entonces, la insulina es una hormona de tipo polipeptídica. El glucagón, que era la hormona opuesta, que se liberaba en periodos de ayuno, entonces tenemos también es polipeptídica. Y la TSH es la estimulante de la tiroides, que también la trabajamos en la regulación, en la homeostasis de temperatura. ¿Listo? Bueno,
Miren acá un ejemplo precisamente de hormonas polipeptídicas. ¿Listo? Bueno, pregunta para ustedes, muchachos. Les voy a señalar acá. ¿Listo? Por ejemplo, si yo les señalo esta parte de la molécula, ¿cierto? Esta parte de la molécula, ¿qué tipo de estructura me estaría representando? ¿Primaria, secundaria o terciaria? No, Terciaria. Terciaria terciaria, porque tiene terciaria. fuente de ¿Listo? azufre. Perfecto, súper bien, muy bien, Manuel. Entonces, tenemos sería una estructura terciaria y el tipo de enlace sería, como tenemos dos azufres, entonces sería puente disulfuro. Puente disulfuro. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a señalar otra parte de la molécula. Por ejemplo, si yo les señalo esta parte, solo esta parte, ¿listo? ¿Qué tipo de estructura sería? ¿Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? Primaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente me está indicando la secuencia de aminoácidos. ¿Listo? Primaria. ¿Qué tipo de enlace encontramos en la primaria? Peptídico, muy bien. Excelente. Peptídico. Peptídico. ¿Listo? Bueno, les voy a señalar esta de por acá. Miren esta por acá. ¿Qué tipo de estructura sería, muchachos? Esta acá. Secundaria, muy bien. Listo. Secundaria. ¿Y de qué tipo? Tipo de enlace sería puentes de hidrógeno. ¿Listo? Sí. Sino en estructura secundaria solo tenemos puentes de hidrógeno. En cambio, en la terciaria ya tenemos de 4 tipos. ¿Listo? Listo. Bueno. Bueno, muchachos. Bueno, entonces tenemos, bueno, les está diciendo, estructura secundaria, solo puentes de hidrógeno. Estructura terciaria, tiene 4 tipos de enlace. Dentro de ellos, uno puede ser puente de hidrógeno. ¿Listo? Listo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos otras estructuras secundarias, ¿cierto? Bueno, aquí es estructura secundaria, entonces, como es en espiral, entonces recuerde, es alfa hélice. ¿Listo? Alfa hélice. ¿Listo? Listo. Bueno, bueno, vamos a dejar hasta ahí y pasamos a las preguntas del taller. ¿Listo? Entonces vamos a dejar acá la temática y el día de mañana la continuamos. ¿Listo?